Si alguien me hubiera dicho años atrás que mi vida estaría marcada por tantas caídas y nuevos comienzos, probablemente me habría reído, pensando que era una exageración. Pero esa es la verdad que llevo conmigo. Mi nombre es Sara, y durante mucho tiempo, creí que había conseguido todo lo que una joven soñadora podría desear. Un matrimonio con Jordan, hijo de una familia tradicional y respetada, y la promesa de un futuro cómodo. Entré en ese universo llena de esperanza, queriendo ser aceptada, esforzándome por agradar a mi suegra, Charlotte, y a mi cuñada, Amanda, siempre atenta a los más mínimos detalles para no decepcionar a nadie. Al principio, parecía que todo encajaba, pero detrás de las sonrisas y las fiestas, había una presión silenciosa, un peso invisible que solo crecía. La exigencia de que quedara embarazada se convirtió en el centro de atención, cambiando el ambiente de la casa. Jordan comenzó a distanciarse, volviéndose frío, casi un extraño. Charlotte empezó a mirarme, con ese aire de quien nunca creyó que yo fuera suficiente para su hijo, y cada intento fallido de embarazo era como otro ladrillo en ese muro entre nosotras. Vinieron exámenes, consultas, noches en vela y la esperanza siendo reemplazada por frustración. El diagnóstico fue devastador. Mis posibilidades de ser madre eran mínimas. Allí, el castillo se derrumbó definitivamente. Charlotte dejó de ocultar el desprecio, y sin el menor pudor, me hizo sentir descartable, como alguien rota. Jordan guardó silencio y, sin lucha ni despedida, simplemente me vi expulsada de la casa donde creía que construiría mi historia, con una pequeña maleta, $3 para el taxi y un vacío que parecía no tener fin. La sensación de fracaso era abrumadora. Caminé por las calles esa noche con la cabeza baja, tratando de asimilar todo lo que había pasado en tan pocas horas. Nunca pensé que sería descartada, como si mi presencia hubiera dejado de tener valor alguno. Pero así fue, sin derecho a defensa, que dejé atrás no solo una casa, sino también todos los planes, recuerdos y expectativas que construí al lado de Jordan. El taxi que logré pagar con las pocas monedas me dejó frente a un motel sencillo, de esos que antes evitaba hasta mirar. Entré con la maleta en la mano y un nudo en la garganta, sin saber si llorar, gritar o simplemente aceptar. Me senté al borde de la cama, miré el techo manchado y entendí por primera vez lo que era el vacío. No era solo soledad, era una sensación física, como si faltara el aire, como si mi cuerpo pesara el doble. Pensé en todo lo que había aguantado en silencio en los últimos años, la manera en que Charlotte me observaba, como esperando que cometiera un error, las conversaciones susurradas en la cocina, el silencio incómodo en los almuerzos dominicales. Y ahora, todo eso parecía demasiado distante para doler, pero dolía, y dolía mucho. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados, sintiendo el fuerte olor a desinfectante y escuchando ruidos provenientes del pasillo. Me obligué a levantarme, a tomar una ducha fría para intentar alejar el letargo que me envolvía. Las primeras horas fuera de esa familia estuvieron marcadas por una extraña mezcla de miedo y libertad. No sabía qué hacer, a dónde ir, quién podría ayudarme. Mis opciones eran pocas, casi nulas. El teléfono sonaba de vez en cuando, pero nunca era Jordan, nunca era alguien dispuesto a tenderme la mano. Empecé a buscar empleos por internet en el celular, pero cada respuesta, negativa, era un recordatorio más de que mi valor, al menos en ese momento, parecía haberse evaporado. Con el poco dinero que me quedaba, compré un café y un pan en la tiendita de la esquina y volví a la habitación, preguntándome si algún día tendría fuerzas para empezar de nuevo. Recordé a mi madre diciendo, años atrás, que nadie es realmente fuerte hasta que se ve obligado a hacerlo. Allí, sola, entendí lo que ella quería decir, pero confieso, esa mañana, todo lo que quería era desaparecer un mínimo tiempo, borrarme del mapa, fingir que nada de eso era real. Los días siguientes se convirtieron en una rutina amarga de supervivencia. En el motel, cada minuto estaba lleno por el ruido de las otras puertas cerrándose, de la gente yendo y viniendo, mientras yo intentaba idear un plan para no hundirme del todo. Me encontré frente a una hoja de papel, garabateando alternativas. Llamar a algún amigo de la infancia, pedir ayuda a parientes lejanos, vender las pocas joyas que me quedaban. Pero el orgullo hablaba más alto que la necesidad. No quería que nadie supiera lo mucho que había caído, lo desamparada que estaba. Entre una llamada rechazada y otra,
Fui hasta la recepción del motel y pregunté si había algún trabajo extra, algo sencillo, como lavar platos o limpiar habitaciones a cambio de unas monedas. El recepcionista me miró con pena, pero sugirió que buscara por los alrededores, indicando una lavandería cercana. Caminé hasta allí bajo un sol abrasador, sintiendo el calor pesando sobre mi espalda y las piernas débiles de tanto llorar por las noches. Cuando llegué, pedí trabajo con la voz entrecortada. La dueña, una mujer llamada Doña Rita, me miró a los ojos durante algunos segundos antes de darme un delantal y decirme que empezara de inmediato, lavando pilas de ropa como si mi vida dependiera de ello. Y, de cierta forma, dependía. En la lavandería descubrí una realidad que jamás imaginé vivir. Las manos empezaron a agrietarse, los dedos se llenaban de cortes y la piel ardía de tanto contacto con lejía y jabón. Pero cada centavo recibido me daba una sensación de pequeña victoria. Fue en ese ambiente duro que me di cuenta de lo rápido que la vida puede darse la vuelta en cuestión de semanas. Compartía la habitación del motel con el cansancio, durmiendo en sábanas ásperas, despertando en la madrugada asustada por ruidos en la calle, siempre con miedo de que me robaran lo poco que tenía. A veces pensaba en Jordan, en la comodidad de la antigua casa, imaginando si, al menos pensaba en mí, pero enseguida apartaba esos pensamientos porque dolían más que cualquier callo en las manos. Doña Rita era dura, pero también notaba mi esfuerzo. A veces dejaba un café caliente aparte para mí o me ofrecía un pedazo de pastel al final de la jornada. Eran gestos pequeños, pero que, en esa etapa, parecían enormes. Ya no era nadie importante, ni la esposa de alguien con renombre, pero por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir orgullo de lo poco que lograba con mi propio esfuerzo. Fue en ese ritmo cansado y casi mecánico que los meses fueron pasando, un día igual al otro, hasta que las pocas monedas que recibía en la lavandería empezaron a ser insuficientes incluso para la habitación de motel más barata. La humillación de tener que irme de allí por no poder pagar la diaria fue uno de los puntos más dolorosos de mi trayectoria. Arrastrando la vieja maleta de ruedas, que hacía un ruido molesto en las aceras, tuve que improvisar. Dormí 2 noches en la sala, de espera de un hospital público, fingiendo esperar noticias de alguien internado. El miedo era constante, mezclado con la vergüenza de ser vista como una sin techo, aunque fuera de forma temporal. Al tercer día, conseguí un trabajo nocturno en una librería que abría hasta tarde. La gerente, una señora de voz firme llamada Teresa, notó mi desesperación en la entrevista y decidió darme una oportunidad, aunque no tuviera experiencia. Empecé a hacer de todo allí. Limpiaba el suelo, organizaba cajas de libros y hasta aprendí a dar cambio en la caja. Fue en la librería donde comencé a reencontrarme, aunque fuera poco a poco. El olor a papel y café me traía una nostalgia agradable, como si la Sara de antes, esa niña curiosa y llena de sueños, aún estuviera viva dentro de mí, esperando una oportunidad para salir de la sombra de la vergüenza. En ese ambiente silencioso y lleno de historias, comencé a darme cuenta de que, a pesar de todo, aún había vida más allá del dolor. Me hice amiga de clientes que venían todos los días, como la profesora Marina, que siempre compraba novelas policíacas e insistía en hablar sobre los argumentos. Cada pequeño intercambio, cada sonrisa sincera, era una victoria personal. Fuera del horario laboral, mi rutina era dura. Dormía en albergues públicos o, cuando no había sitio, improvisaba un rincón en la librería antes de que llegaran los empleados de la mañana. El hambre seguía rondando, pero la gerente y algunos colegas de trabajo, notando mi situación, empezaron a compartir meriendas conmigo sin hacer alarde. Su generosidad era silenciosa, sin juicios, y eso me salvó en muchos sentidos. Empecé a usar los pocos minutos libres para estudiar, aprovechando libros de administración y finanzas que la tienda descartaba. Copiaba capítulos enteros a mano y buscaba información en cafés con wifi abierto cuando podía, intentando entender lo básico sobre economía, gestión y emprendimiento. Allí, entre estanterías de libros y conversaciones breves, comprendí que la reconstrucción empezaba despacio, con pequeños pasos casi invisibles, pero cada uno de ellos me devolvía a mí misma. La rutina agotadora entre la lavandería y la librería comenzó a transformarse en un ciclo de aprendizaje silencioso. Cada libro leído, cada hoja de papel garabateada con cuentas e ideas, fue construyendo dentro de mí una nueva visión de quién podría llegar a ser.
Cuando finalmente logré alquilar un pequeño cuarto en una villa sencilla, compartí el espacio, con cucarachas, paredes desconchadas y una extraña sensación de recomenzar. Era una habitación apretada, con una cama improvisada de colchón delgado y una ventana que apenas cerraba, pero ese lugar representaba mi primera conquista real, después de tanto tiempo viviendo al límite. Recuerdo la primera noche que me acosté en ese colchón, escuchando los ruidos de los vecinos, el olor a comida frita que venía del pasillo, y lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio por, al fin, tener un lugar que podía llamar mío, aunque fuera por pocos meses. En esos días, aprendí a dar valor a las cosas pequeñas, como encender una lámpara y saber que yo era quien pagaba la cuenta, o tener un paquete de fideos instantáneos en la despensa y sentir que eso era fruto de mi trabajo. Fui ganando confianza para soñar, aunque fuera despacio, porque entendí que nadie reinicia la vida de una sola vez. Fue en ese ambiente de reconstrucción modesta que la oportunidad inesperada llamó a mi puerta. Un antiguo vecino de la infancia, Rag, apareció en la librería una noche lluviosa. Lo reconocí por la mirada. Era el mismo chico amable de quien guardaba buenos recuerdos. Percibió mi situación sin que tuviera que decir nada, y, en vez de ofrecer caridad, me habló de una vacante en una pequeña empresa de logística que estaba abriendo en el barrio. La propuesta parecía sencilla: trabajo de oficina, horario flexible, pero con la oportunidad de aprender sobre administración y finanzas. No lo dudé. Comencé como asistente, ocupándome de hojas de cálculo, revisando facturas y, poco a poco, fui mostrando mi potencial. Raj era exigente, pero también generoso. Corregía mis errores sin humillar, incentivaba mis estudios y me desafiaba a buscar soluciones creativas para los problemas de la empresa. Poco a poco, fui ganando espacio, asumiendo responsabilidades mayores y entendiendo, en la práctica, todo lo que leía en los libros de la librería. Su confianza me hizo creer que, a pesar de las cicatrices, todavía existía en mí una fuerza que ni yo misma reconocía. Empecé a ahorrar parte del sueldo, investigando sobre inversiones básicas, fondos simples, y por primera vez vi un futuro más allá de la supervivencia. Allí, entre cajas e informes, redescubrí el significado de la esperanza. Con el tiempo, mi rutina empezó a ganar estabilidad, algo que apenas recordaba cómo era. El trabajo con Raj me trajo una disciplina nueva. Aprendí a levantarme temprano, a organizar las cuentas, a separar dinero para el futuro. No era fácil, claro. Las facturas seguían llegando y de vez en cuando un imprevisto me hacía dudar de si podría soportar tanto esfuerzo. Pero cada mes que lograba cerrar en positivo, sentía una satisfacción enorme, como si estuviera construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, contra todo lo que me derribó. Los recuerdos del pasado no desaparecieron. A veces, cuando volvía a casa cansada, me encontraba pensando en Charlotte y Jordan, intentando entender en qué momento todo se había venido abajo. Por un tiempo, creí que mi valor como mujer estaba ligado a la capacidad de agradar, de corresponder a las expectativas ajenas, especialmente a aquellas que nunca tuvieron sentido para mí. Solo después de meses de trabajo duro, manteniéndome a mí misma y aprendiendo a administrar hasta el último centavo, empecé a verme fuera del papel de fracasada que intentaron pegarme. Empecé a usar las noches libres para estudiar aún más. Busqué videos gratuitos sobre emprendimiento. Seguí foros de mujeres que empezaron de cero y elaboré un plan para multiplicar lo poco que había ahorrado. Cuando me di cuenta, ya estaba invirtiendo pequeñas cantidades en renta fija y acciones simples, aprendiendo a la fuerza sobre riesgos y retornos. Todo era nuevo y aterrador, pero la posibilidad de construir algo solo mío, con mis propias decisiones, me animaba cada día. En medio de ese proceso, algo fundamental cambió dentro de mí. Por primera vez comencé a mirar mi historia sin vergüenza, viendo a la mujer que estaba surgiendo de las ruinas de lo que me destruyeron. El reconocimiento llegó poco a poco, en pequeños gestos cotidianos. Cuando Raj me felicitó por encontrar una solución creativa a un problema de la empresa, o cuando una colega me pidió consejos sobre organización financiera. Esos logros, invisibles para quienes nunca vivieron un recomienzo, eran gigantes para mí. Empecé a creer que sí podía ir más allá de la supervivencia, que era posible prosperar incluso después de haberlo perdido todo. Cuando la empresa creció y Raj me ascendió a un puesto de gestión, casi no lo podía creer. Su confianza y la de mis compañeros me demostraban
todos los días, que mi trayectoria era de verdadera superación, no de fracaso. Con el nuevo sueldo, logré cambiar la habitación por un apartamento pequeño, pero cómodo. Y, poco a poco, fui construyendo un hogar de verdad. Quise comprar cada cosa a mi manera, sin prisa, sin necesidad de impresionar a nadie. Cada mueble, cada detalle, llevaba una historia, ya no de dolor, sino de conquista. Fue en ese apartamento donde, por primera vez en años, me encontré sonriendo sola, sintiéndome orgullosa de mí, del camino recorrido y de la mujer que, contra todas las probabilidades, estaba renaciendo. A medida que fui conquistando autonomía y estabilidad, mi relación con el dinero cambió por completo. Si antes era una fuente constante de ansiedad, ahora se convertía en una herramienta para construir el futuro que tanto temía no tener. No se trataba de ostentar, sino de sentirme segura, dueña de mis propias decisiones. El hábito de estudiar sobre inversiones se hizo parte de mi rutina. Leía sobre fondos, probaba aplicaciones de control financiero, debatía estrategias con colegas más experimentados de la empresa. Cuando me di cuenta, mi reserva ya era suficiente para enfrentar cualquier emergencia sin desesperarme. Empecé a diversificar, invirtiendo en fondos inmobiliarios. Conocí personas que también estaban aprendiendo a cuidar su patrimonio y compartíamos experiencias en grupos en línea de apoyo a mujeres inversoras. Poco a poco, me vi conectada a una red de mujeres que, como yo, tuvieron que empezar de cero. Cada historia compartida me inspiraba y me hacía recordar de dónde salí. Mi nombre, antes vinculado a una vida de frustraciones, pasó a ser reconocido en el ámbito profesional por mi dedicación, ética y visión de futuro. Me invitaron a dar una charla en un pequeño evento sobre superación y finanzas personales, y, aunque temblaba al subir al escenario, entendí que eso era símbolo de un giro. Ya no era víctima de las circunstancias, sino referente para otras mujeres que buscaban reconstruir sus vidas. Fue en esa fase de conquista y reconocimiento cuando el vacío, antes silenciado por la rutina, empezó a aparecer. Por más que mi vida financiera estuviera mejor de lo que jamás soñé, algo me faltaba. Las noches eran demasiado silenciosas, y los días libres, antes tan soñados, a veces me dejaban inquieta. Amigos de la antigua vida se alejaron, otros seguían ocupados con sus propias batallas. El apartamento, arreglado a mi gusto, era cómodo, pero extrañaba los lazos verdaderos. Fueron meses de reflexión hasta aceptar que, a pesar de la fuerza y la resiliencia, el ser humano necesita conexión. Fui comprendiendo, poco a poco, que mi superación no estaría completa mientras no me permitiera crear nuevos vínculos y experimentar lo que realmente es el afecto, el respeto y el compañerismo, libre de exigencias, expectativas y juicios. En ese proceso, empecé a involucrarme en trabajos voluntarios, ayudando a mujeres en situaciones similares a la que viví. Descubrí una fuerza aún mayor en mí al compartir lo que sabía, escuchando historias de dolor y esperanza, y siendo testigo de cuánto los pequeños gestos pueden transformar vidas. Cada agradecimiento sincero, cada abrazo apretado al final de un encuentro, me hacía entender que mi dolor, por más cruel que hubiera sido, ahora servía de puente para construir algo más hermoso. La decisión de abrirme a nuevas conexiones vino despacio, casi como una prueba de coraje después de tanto tiempo viviendo a la defensiva. Fue en una de esas acciones voluntarias, en una tarde común ayudando en la organización de canastas básicas, donde conocí a Christian. Él era asistente social, de esos que logran ver a las personas detrás de las etiquetas. Tenía una forma tranquila de escuchar, una empatía que se manifestaba en pequeños gestos, como cuando notó mi cansancio y apareció con un vaso de agua y una palabra amable, sin invadir. Empezamos a conversar sobre libros, sobre lo mucho que la vida puede sorprender cuando menos se espera, y sentí, por primera vez en muchos años, que alguien me veía de verdad, sin filtros ni juicios. El acercamiento sucedió sin prisa, construido sobre el respeto y el intercambio. Christian no sabía mi historia en detalle y nunca mostró interés en etiquetar mis cicatrices. Le interesaba quién era yo en ese momento, las decisiones que tomaba ahora, y fue esa libertad la que me hizo confiar y querer descubrir más. Nuestros encuentros se volvieron frecuentes, siempre simples: una caminata en el parque, un café al final de la jornada, mensajes durante el día. Con cada conversación, el peso de los recuerdos se hacía más liviano. Era como si, a su lado,
pudiera existir plenamente sin tener que probar nada a nadie. Al principio, confieso que temí entregarme. El miedo a ser rechazada, a revivir viejas heridas, a no estar a la altura de alguien que parecía tan entero, casi me hizo retroceder. Pero Christian nunca exigió nada. Sabía esperar, respetaba mis silencios y celebraba mis pequeñas victorias sin envidia ni comparación. Fue un proceso de curación lento. Necesitaba aprender a confiar de nuevo, a creer que merecía ser feliz, a dejar atrás las marcas profundas de una relación en la que siempre fui la que más perdía. Con el tiempo, entendí que Christian era diferente a todo lo que viví hasta entonces. Me animaba a ser auténtica, me hacía ver belleza en mis defectos y acogía las inseguridades que traté de esconder durante tanto tiempo. A su lado, descubrí una nueva forma de amar, sin exigencias ni juegos, solo compañerismo. No pasó mucho para que nuestra relación se transformara en algo más grande. Construimos juntos una rutina tranquila y llena de significado, lejos de las apariencias, basada en el respeto, el cuidado y el deseo de crecer juntos. Cada pequeño gesto, suyo, el cuidado con el desayuno, la atención a mis relatos del día, el cariño en las conversaciones más difíciles, fue reconstruyendo mi autoconfianza, trayendo un consuelo silencioso y profundo, de esos que no dependen de palabras. Fue en medio de esta nueva etapa, cuando ya había bajado las defensas y me permitía soñar de nuevo, que la vida me sorprendió de una forma que jamás esperé. Después de tantos años lidiando con el fantasma de la infertilidad, de escuchar médicos repitiendo estadísticas desalentadoras y sentir el peso de no cumplir con las expectativas de los demás, la noticia del embarazo llegó como un shock, un regalo casi increíble. Lo descubrí por casualidad en un examen de rutina, cuando empecé a notar cambios sutiles en el cuerpo y síntomas que, sinceramente, nunca tomé en serio por miedo a decepcionarme otra vez. La primera reacción fue de incredulidad. Hice más pruebas. Consulté otro médico, todo para asegurarme de que no era otra ilusión cruel. Cuando llegó la confirmación, las lágrimas no eran solo de alegría, sino de liberación. Christian lloró conmigo, con la ternura de quien entiende la magnitud del milagro. No había exigencias, ni grandes planes, solo el deseo de vivir ese momento de la forma más real y sencilla posible. Pasamos los meses siguientes entre consultas, preparando un rincón para el bebé y perdiéndonos en conversaciones sobre nombres, sueños y temores. El embarazo no fue fácil. El miedo a perderlo todo de nuevo rondaba mis pensamientos en los días más difíciles, pero, a diferencia del pasado, tenía a mi lado a alguien que me fortalecía, que compartía cada preocupación, que sostenía mi mano en las madrugadas de insomnio. El nacimiento de Thomas fue el punto de inflexión definitivo en mi historia. El parto, lleno de emoción y pequeñas complicaciones, me recordó todas las batallas que enfrenté para llegar hasta allí. Cuando tuve a mi hijo en brazos por primera vez, sentí que todo el sufrimiento del pasado tenía sentido, que ninguna cicatriz era en vano. La mirada curiosa de ese bebé, los dedos pequeños cerrándose en mi mano, trajeron un tipo de felicidad silenciosa, madura, que no se compara con nada de lo que he vivido. Era como si el ciclo de dolor finalmente se cerrara, dando lugar a un sentimiento de plenitud que ni imaginaba que existía. Christian fue compañero en cada etapa, cuidando de nosotros con un cariño que solo reforzó mi certeza de haber tomado la decisión correcta al permitirme amar y ser amada de nuevo. Nuestro hogar adquirió un nuevo ritmo, hecho de noches mal dormidas, biberones, risas tontas y planes para el futuro. No buscábamos perfección, sino armonía, sencillez y verdad. Al ver crecer a mi hijo rodeado de afecto y respeto, comprendí cuánto también yo estaba renaciendo. La maternidad, que antes simbolizaba dolor e insuficiencia, ahora se transformaba en fuente de orgullo y esperanza. Era como si por fin pudiera mirar atrás y sentir gratitud, no por el sufrimiento en sí, sino por haber tenido el coraje de atravesarlo y construir, a duras penas, una nueva vida. El tiempo pasó, y con él, fui consolidándome no solo como madre y compañera, sino como una mujer finalmente íntegra, orgullosa de quien me convertí. Los logros materiales llegaron como consecuencia de mucho esfuerzo, disciplina y del deseo inquebrantable de no volver a depender nunca más de la aprobación de quienes no veían mi valor. Multipliqué mis inversiones, diversifiqué fuentes de ingreso y junto con Christian
Monté un pequeño negocio familiar que creció, trayendo seguridad y libertad para tomar decisiones sin miedo. Aún así, nunca perdí de vista lo que realmente importaba. El sentido de cada victoria estaba menos en los números y más en la posibilidad de construir una vida con propósito. Fue en ese contexto que empecé a ser buscada para compartir mi historia, tanto en grupos de conversación como en eventos sobre finanzas y resiliencia. Al principio sentía vergüenza, pensando que mi pasado era solo un cúmulo de derrotas, pero al notar el impacto de mis palabras en otras mujeres, entendí que mi mayor riqueza era justamente ese camino lleno de tropiezos, aprendizajes y nuevos comienzos. El reconocimiento fue creciendo, y en poco tiempo recibí invitaciones para charlas en universidades, entrevistas en periódicos y podcasts, siempre reforzando la importancia de no dejarse definir por la mirada ajena. El giro definitivo ocurrió cuando, años después de mi expulsión, llegó a mi casa una invitación inesperada. La familia Harrison, la antigua familia de Jordan, organizaba una gala benéfica de gran repercusión social. Yo, que un día fui tratada como descartable por ellos, ahora era invitada de honor, referente en liderazgo femenino y éxito profesional. La invitación me trajo una avalancha de recuerdos, pero esta vez nada dolía. Como el evento sería en otra ciudad, acepté la propuesta de uno de los patrocinadores para ir en jet privado, un símbolo no de ostentación, sino de cuánto había cambiado mi trayectoria. El viaje hasta allí fue silencioso, lleno de recuerdos, y me descubrí mirando a Christian y Thomas con orgullo y gratitud. Al desembarcar, fui recibida por organizadores y fotógrafos. La mansión, imponente y llena de gente elegante, parecía la misma de años atrás, pero ahora yo era otra persona. En cuanto entré, vi a Charlotte a lo lejos, rodeada de conocidos, riendo alto, exhibiendo la misma actitud de siempre. Cuando me vio, su rostro cambió. Primero, incredulidad, luego un silencio casi incómodo. Vi que intentó recomponer la expresión, pero era imposible disimular la sorpresa. Jordan estaba a su lado, y por unos segundos quedó inmóvil, mirándome como si no creyera lo que veía. El acercamiento fue inevitable. Charlotte se adelantó, con esa sonrisa ensayada, y me saludó de manera educada pero vacilante. En sus ojos pude ver no solo sorpresa, sino un punto de respeto que nunca existió antes. Jordan, en cambio, parecía desconcertado. Desvió la mirada, intentó iniciar una conversación que no pasó de lo superficial. Sentí, en su tono y su aspecto abatido, un arrepentimiento silencioso. No solo por haberme perdido, sino por haber entendido, demasiado tarde, el valor que intenté mostrar durante años. Mientras conversábamos con otros invitados, noté susurros, miradas de admiración y asombro, personas queriendo saber más de mi historia. Por primera vez no me encogí. Circular por el salón junto a Christian y Thomas era la mayor prueba de que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Volví a casa esa noche con una sensación de misión cumplida, segura de que, más que demostrar algo al mundo, había conquistado paz y orgullo de ser quien soy. Después de esa noche emblemática, entendí que la verdadera victoria no era sobre Charlotte, Jordan o cualquier otro que alguna vez me hizo sentir menos. Era sobre mí misma, sobre haber tenido el coraje de atravesar el dolor y construir algo sólido a partir de mis propios escombros. Incluso en los días siguientes al evento, recibí decenas de mensajes de mujeres que vieron mi llegada por la transmisión de la gala, pidiendo consejos, contando sus propias historias de abandono y reconstrucción. Me emocionó ver cuánto mi trayectoria podía ser combustible para la esperanza de tantas otras. Así nació la idea de la Fundación Fénix. No quería crear solo otra ONG. Mi objetivo era construir un espacio de acogida real, donde las mujeres pudieran encontrar no solo ayuda financiera, sino apoyo emocional, mentoría profesional y oportunidades de nuevos comienzos. Reuní un equipo de profesionales experimentados y en los primeros meses dediqué casi todo mi tiempo a estructurar el proyecto, desde la elección del nombre hasta los detalles burocráticos. Recuerdo la emoción en el evento de inauguración, viendo el auditorio lleno de rostros ansiosos, algunos llevando en la mirada el mismo miedo y las mismas ganas de recomenzar que yo sentí alguna vez. Con cada testimonio de superación, con cada mujer que volvía a sonreír, comprendía el verdadero significado de la palabra propósito. Con el tiempo,
La Fundación Fénix se convirtió en referente en apoyo a mujeres divorciadas y víctimas de rechazo familiar. Fui viendo historias parecidas a la mía repetirse y, en cada una fuerza única, un coraje silencioso para reescribir su propio destino. Muchas de esas mujeres, antes sin perspectiva, hoy dirigen pequeños negocios, terminaron cursos, reconstruyeron lazos familiares y, principalmente, recuperaron el respeto por sí mismas. En cada reunión, insisto en repetir, no nos definen los tropiezos, sino la capacidad de levantarnos, 1, 10, 100 veces si es necesario. Mirando atrás, no extraño lo que perdí, sino que siento un orgullo sereno por todo lo que gané, cada cicatriz, cada renuncia, cada nuevo comienzo. Mi historia, que un día fue sinónimo de fracaso, hoy es instrumento de transformación. Sigo viviendo con sencillez junto a Christian y Thomas, celebrando pequeñas conquistas diarias y agradeciendo la oportunidad de, a través de mi dolor, iluminar el camino de tantas otras. Si pudiera dar un consejo a quien me lee ahora, diría: no creas cuando te digan que tu vida se acabó. Mientras exista la voluntad de recomenzar, siempre habrá esperanza. Y esa es la mayor victoria que una mujer puede conquistar.